Hola, ¿qué hay? Buenas tardes de aquí, de este lado del Atlántico, en Europa, y buenos días al otro lado, en la zona de América, a toda la comunidad IMF de este encuentro 2.0, esta vez para hablar de un tema como la inteligencia artificial, oportunidad o amenaza, que es el tema que nos trae hasta nuestro invitado de hoy, Luis Martín, CEO de Barrabés Biz. Barrabés es un grupo de empresas creado para transformar organizaciones a través de la adaptación al cambio. Él, en su biografía, Luis Martín, ha ocupado puestos ejecutivos en grandes multinacionales relacionadas con el mundo de la tecnología, como IBM, Attachmate o Microsoft, y ha desarrollado grandes proyectos como Walca, ¿se pronuncia, Sí. Luis? Walca, y el mayor centro de excelencia en Internet en España, y ha sido creador, junto con un grupo de amigos, de la operación Kilo en su momento y su reflejo posterior en los medios de pago de los supermercados. Bueno, él además ha participado en innumerables seminarios e instituciones académicas donde ha impartido pues, desde conferencias, clases, grupos y demás. Bueno, yo siempre, y esto es una anécdota ya personal, siempre tengo una hija de 11 años que se llama Sofía, y siempre que oigo la palabra Sofía, el nombre, siempre miro o leo, ¿no? Hace poco salía que se ha concedido, tenemos dentro de los ciudadanos del mundo, que me considero, tenemos un androide, un robot, ¿no?, que se llama Sofía, por eso me atrajo la noticia, y que ha sido concedida a la ciudadanía por parte de Arabia Saudí. Es ciudadana del mundo, ciudadana de Arabia Saudí, con más derecho que la mayoría de las mujeres en Arabia Saudí, que muchos de los trabajadores que viven allí, una de las temas que ha provocado una cierta revuelo o crítica. Pero bueno, este personaje hace poco le realizan una entrevista en la BBC donde bueno, pues muestra una coherencia en las respuestas tan grande que llega a un punto en el cual llega a decir algo así como que a lo mejor hay que destruir a los humanos, ¿no? Esto genera un tanto de inquietud. ¿Hasta qué punto está o es real esta inteligencia artificial y está desarrollada hoy día esta inteligencia artificial como para realmente ver si va a copar todas las dimensiones o todos los planos de nuestra sociedad, y si esto supone una amenaza o es una oportunidad o un reto real para nuestras empresas, para los ciudadanos en general? ¿Va a suponer una mejora en la calidad de vida o va a suponer un elemento de inquietud? Luis, cuéntanos. Bueno, vamos por partes y primero muchas gracias por invitarnos aquí a estar hoy con vosotros. Eh, a ver, yo creo que siempre lo tenemos que ver desde el punto de vista de la oportunidad, o al menos es mi forma de entender el caso, ¿no? Y muy sencillamente, por la parte en la cual tenemos claras oportunidades de mejora, y en ello pues estamos hablando mucho de todos los temas en los que un humano se puede amplificar, tanto en el terreno de los negocios, como en el terreno de la salud, como en el terreno de la educación, como en el terreno de la comunicación. La combinación de un humano más esta tecnología da un humano mejor, y eso no cabe duda. Y luego está el otro terreno donde realmente esta es una tecnología con mucha capacidad que puede generar más, si quieres, más inteligencia. O sea, es una inteligencia que puede generar más inteligencia. Y ahí también, si queremos evitar la amenaza, los humanos tenemos la oportunidad de decir por dónde queremos que vaya esto. Yo no creo que sea un tema descontrolado. Yo creo que en este momento hay un montón de tecnologías, no solo la inteligencia artificial, donde nosotros como humanos debemos meterle ética a la resolución de los problemas. No podemos dejar que un programador decida cómo, pues por ejemplo, en el caso del coche autónomo, entre atropellar a un anciano o a una niña, ¿a quién debe atropellar el coche en caso de accidente? Pues no sé si eso se debe codificar o debemos echarle una pensada de hacia dónde debemos ir, ¿no? Entonces, el panorama que se habla a largo plazo realmente con la inteligencia artificial es incierto, pero creo que podemos influir en qué cosas se pueden hacer y en qué cosas no se pueden hacer, ¿no? Como tecnología es ampliamente potente, pero en este momento yo creo que todavía no estamos desarrollando ni aprovechando ni un 1 por millón de las posibilidades que nos da Machine Learning o inteligencia artificial en el mundo, sobre todo de la empresa, ya que estamos en una escuela de negocios.
Pero hasta qué punto esta inteligencia artificial, yo creo que esta es una de las grandes dudas que pueden tener todos los que nos están viendo, hasta qué punto esta inteligencia artificial realmente es algo así como un procesador de un ordenador, de un computador, mucho más desarrollado, con una capacidad de gestionar gran cantidad de información, gran cantidad de datos y crear las conexiones o los vínculos de forma que pueda aprender, pero que al final sigue un esquema de protocolos, porque tiene que haber una protocolarización a la hora de, efectivamente, como tú decías, de poner por delante unos criterios frente a otros, de valorar una u otras acciones, una u otras decisiones dentro de los nodos de decisión que tiene el enfrentarse a la resolución de un problema. ¿O realmente la inteligencia artificial, aunque estemos en los principios, puede llegar al punto en el que genera la autonomía o, digamos de otra manera, la creatividad o la creación de pensamiento? A ver, en el largo plazo todo es posible, ¿no? Y eso es algo en lo que, pues ahora que se ha lanzado la película esta de Blade Runner, la segunda, podemos seguir viendo películas, ¿no? Y ahora nosotros tenemos un problema que no tenemos consenso, así cuando salió la primera película de Blade Runner, si había consenso sobre lo que iba a ser el futuro, ahora no hay consenso sobre lo que va a ser el futuro. Pero para mí, por bajar a ejemplos prácticos a día de hoy, lo que en un entorno de negocio, por ejemplo, lo que nos da la inteligencia artificial o el machine learning sobre todo, es la capacidad de tener un cheque en blanco encima de la mesa de cualquier persona que sepa de qué va su negocio. O sea, nos dota de características especiales para encontrar a cualquier persona que entienda su negocio y que está acostumbrado a definir unos patrones por los cuales puede llegar a ejecutar bien su negocio, nos da la oportunidad de encontrar patrones para un 20, un 30% más de ese universo que él maneja y que él va a entender perfectamente. Y ahí es donde realmente podemos empezar a entender esto. También, pues yo que sé, profesionales del marketing que hace 10 o 15 años sacaban una base de datos a una agencia para que la limpiara y 3 meses después y decenas de miles de dólares o de euros después, pues llegaba aquella base de datos limpia en un 70%, pues hoy gracias a estas herramientas puedes limpiar una tabla de 2 millones de datos en un clic, en un segundo, ¿no? Entonces, son herramientas que aprenden de lo que hay y que te mejoran lo que tú tienes. Pero cuando eso lo pones al lado de entornos en los que estamos y empezamos por lo más sencillo, por soluciones poco sencillas y bastante departamentalizadas, podemos estar sembrando semillas, sobre todo en el mundo de la empresa, que nos sirvan para crecer y mejorar mucho más a largo plazo. Y si en el futuro muy lejano pues vamos a ser esclavos de las máquinas, darles mejores empresas a las máquinas, ¿sabes? Pero a corto plazo tenemos una realidad muy poderosa, muy esperanzadora y yo te diría hasta muy sencilla de integrar perfiles diversos de la empresa en un objetivo común. Creo que eso es lo más importante que tenemos a día de hoy y es donde yo animaría a los empresarios, desde pequeñas empresas hasta grandes empresas, empezar a entender esta tecnología en apartados, en departamentos bien específicos, sin mucha ambición, pero empezar a entender hasta qué punto hay un salto tremendo entre lo que yo estaba acostumbrado a recibir de herramientas normales después de procesos muy pesados y lo que yo ahora mismo voy a obtener poniendo a jugar o poniendo a compartir mi conocimiento de mi experiencia durante el tiempo con los datos que tengo y eso me va a dar algo superior a lo que me estaban dando. Y eso creo que es el gran reto que tienen a día de hoy todas las empresas. Yo siempre digo que es como el Excel hace 30 años. De no usar el Excel en una empresa a usarlo, la incapacidad en el manejo de los datos que tú tenías te hacía mucho menos competitivo que alguien lo usara. Pues a día de hoy, creo que con la inteligencia artificial o con el machine learning, que es lo más adecuado como palabra para ese tipo de cosas, quien no empiece a entender y no empiece a jugar, por decirlo así, está perdiendo una capacidad competitiva grande. Bueno, has puesto al final el punto en lo que quería preguntar a continuación y es que nos aclararas un poco, porque en las dos preguntas que te he hecho lo has mencionado y lo has matizado, la diferencia que encuentras entre el machine learning y la inteligencia artificial. Bueno,
hay muchas formas de entender esto y hay mucha academia, pero digamos, por resumirlo, y para gente normal, hay como tres niveles, ¿no? Está el Machine Learning, que sería el nivel más normal, donde hay cierta búsqueda y mejora de patrones que... A través del procesamiento de grandes datos, ¿no? A través del Exactamente. Big Data se capta gran cantidad de información y los procesadores lo que van haciendo es buscar... El Big Data que nunca hemos definido y los científicos de Machine Learning e inteligencia artificial en cierto sentido pues a veces hay polémica porque consideran que no hay una ciencia detrás y no hay una academia detrás de todo ese modelo, pero para mí una vez que aparece todo el modelo de inteligencia artificial y las personas que trabajan en inteligencia artificial empiezan a tener grandes problemas que quieren hacer cosas y no encuentran los datos, para mí el Big Data es la intención o el propósito y la decisión de tener datos orientados a sacar partido de ellos. O sea, es como tener datos ordenados, ¿no? Cosa que normalmente es una excepción en la mayoría de... Y en esos datos ordenados, ¿cómo actúa el Machine Learning? Entonces, una vez que tengo inteligencia artificial. el set de datos, la primera cosa que puedo empezar a entender con ellos, y por ser muy sencillos, es tener más modelos o sea, ver información en esa información que yo no esperaba de ellas, ni sabría cómo encontrarlas. O sea, el procesamiento o el Machine Learning me está dando nuevas formas de... Pero porque hay una serie de protocolos. Sí, hay un software debajo y hay una ciencia debajo que... Y ese software lo que hace es protocolizar el proceso de búsqueda. Bueno, tiene modelos en los cuales va encontrando cosas que no son obvias ni para alguien muy experto, ¿no? Entonces me regala ese valor que yo no estaba siendo capaz de ver ni siquiera con años de experiencia y los datos delante, ¿no? Y luego habría como dos niveles más que dependen del número de nodos que intervienen en la extracción o en la generación de inteligencia a la hora de resolver problemas o de generar conocimiento sobre el conocimiento, que sería la inteligencia artificial o el machine learning, y el deep learning, que sería ya quien es capaz de incluso aprender a resolver los problemas por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. ¿Hasta dónde estamos de ese deep learning? Hay muchas cosas que ya se están desarrollando. Que se están desarrollando. Pero te voy a plantear hay grandes players, por ejemplo, como son pues, IBM o Amazon o Microsoft o Google o algún otro, que están en modelos de ese tipo de redes donde con grandes inversiones sobre grandes modelos computacionales están ahí. Y yo creo que eso nosotros como empresas o como ciudadanos pues vamos a servirnos de eso, ¿no? Como plataformas a las cuales nos podremos enchufar y sacar cosas, y tendremos que ir viendo hasta qué punto, bueno, pues eso nos interfiere un poco en la vida real, y ahí habrá que seguir haciendo y viendo películas de robots para ver si vamos por el buen camino o por el mal camino, ¿no? Pero eso no es algo en lo que nosotros ahora podamos interactuar mucho. Podemos realmente disfrutarlo o padecerlo, pero no como empresas y como ciudadanos. Pero para mí el gran punto es mucho más aguas abajo, donde hay una auténtica explosión de productividad que no estamos usando. Yo de todas formas te quería preguntar, y esto es una pregunta capciosa que entra en una paradoja, en un problema real que ocurrió ahora unos 50, 60 años ya, que además coincide porque en estos momentos, bueno, pues de alguna forma se celebra la muerte, el aniversario de la muerte de Petrov. Petrov, voy a contar muy brevemente, es un científico y militar soviético de la época de la Unión Soviética, ruso de la época de la Unión Soviética. No sé si has oído hablar de él. Petrov, en un momento dado, él era responsable de todo el control de misiles nucleares, de ataque de misiles nucleares en ese proceso de la Guerra Fría. Y en un momento dado, el sistema de radares ruso o soviético de entonces detecta que Estados Unidos acaba de lanzar 5 misiles intercontinentales, balísticos, nucleares, contra la Unión Soviética.
En ese momento el protocolo, es decir, si esto hubiera estado guiado por una inteligencia artificial o tal como lo entendemos, el protocolo que estaba escrito es que automáticamente eso era una declaración de guerra, había que apretar el botón, él era el responsable de apretar el botón para lanzar los misiles nucleares soviéticos contra Estados Unidos y sus aliados. Pero en aquel momento Petrov dudó y apareció un elemento de duda en la cual se planteó lo poco probable que era que Estados Unidos de atacarles y atacara solamente con 5 cabezas nucleares, con 5 misiles. Dado que si tiene que realizar un ataque, pues lo razonable es que hubiera lanzado, pues no sé, 500, 1000 misiles nucleares, ¿no? De tal forma que planteó y dijo, bueno, ya que estamos de perdidos, ¿no? Ya esto está terminado, decidió esperar 5 minutos. Y efectivamente a los 5 minutos saltó que había habido un error en los procesos de radares o de alerta que tenía la Unión Soviética. Claro, Petrov en aquel acto de humanidad salvó a la humanidad. Esto lo hubiera hecho una inteligencia artificial, un machine learning, yo creo que no, claramente se atendería a esos esquemas de protocolo. Ese otro salto, tú has llamado deep learning, ¿sería capaz de llegar a ese punto de conciencia? A ver, es que yo creo que todos los que trabajamos, bueno, la respuesta no lo sé, o sea, depende de lo bien o lo mal que estén desarrollados los motores, pero para mí hay una gran diferencia entre lo que ocurría hace 50, 60 o 70 años y lo que está ocurriendo ahora y que estamos arrastrando, ¿no? Y que tiene que ver a veces con un poco el paro o la poca decisión que tenemos en afrontar nuevos modelos en los entornos de negocio que derivan de las nuevas capacidades de computación que tenemos, no solo en el territorio de Machine Learning, sino en Internet de las Cosas, en seguridad, en Big Data, como decíamos antes, en realidad virtual, en 5G, en blockchain, en cosas que tenemos. Nosotros ahora, por culpa de la digitalización, tenemos un mundo tremendamente complejo, que estamos acostumbrados a desarrollar a resolver con un principio computacional que tiene más de 70 años, que es la transacción basada en el two-phase commit y en modelos centralizados. Y entonces eso no da respuesta al mundo que vivimos hoy. Y muchas de las cosas en las que tenemos ese atasco es, pues tenemos blockchain y seguimos viendo modelos centralizados. Vamos a tener Internet de las Cosas con millones de datos y seguimos tentando modelos centralizados. Es imposible ese modelo, desarrollar un modelo en este momento que vamos a tener cantidad de datos a todos los niveles, no solo arriba a nivel centralizado, sino bajando hacia toda la escala. Y entonces vamos a tener que desarrollar modelos de, como yo a veces digo, igual que el sistema neuronal, hay un sistema nervioso central, que es el cerebro, y hay uno periférico. El 99,999, no sé cuántos nueves de lo que ocurre en nuestro cuerpo no llega al cerebro. Es automatizado por, digamos, sensores y sistemas de decisión que nuestro cuerpo tiene aguas abajo. Eso, a día de hoy, en los sistemas computacionales que tenemos, no está desarrollado ni un 1%. Y esa es gran parte de lo que la inteligencia artificial tiene que empezar a resolver con los grandes volúmenes de datos y de decisiones que vamos a tener. Entonces, nosotros nos enfrentamos a un mundo tremendamente complejo y lo intentamos resolver con modelos esquemáticos que están muy metidos en nuestra cabeza porque llevamos 70 años con ellos, computacionales muy simplificados y muy centralizados. Y cuando tú ves a día de hoy herramientas, si quieres, de inteligencia artificial, que no lo son tanto alrededor del mundo de las webs y del marketing, estamos intentando simplificar problemas. Y desde el punto de vista, si quieres, filosófico, conceptual, es totalmente erróneo. Nosotros en la inteligencia artificial o en Machine Learning estamos teniendo herramientas que lo que nos van a ayudar es a resolver un mundo mucho más complejo. Por eso las necesitamos. Y por eso necesitamos empezar a trabajar con ellas, porque los entornos en los que estamos, nosotros vivíamos hasta ahora en un mundo de primera derivada, o sea, las tendencias eran muy sencillas de seguir. A día de hoy cualquier negocio debería ser seguido por 20 derivadas y es imposible seguir esas derivadas, o sea, la razón de la razón de la razón de la razón de la razón, ¿por qué van a cambiar las cosas?
sin usar este tipo de herramientas. Y la realidad es que no lo estamos haciendo. Y para mí hay 3 causas de todo este modelo a nivel filosófico, que es: nosotros seguimos pensando en modelos simples, y los modelos son muy complejos a día de hoy, básicamente porque el nivel computacional lo permite. Seguimos pensando en modelos centralizados, y hay que hablar de modelos absolutamente federados y descentralizados, y modelos en red que tienen tanta potencia unos nodos como otros, o puede haber distintos tipos de nodos, y un modelo basado un modelo computacional basado en la transacción que se inventó hace 70 años. Entonces, eso nos está bloqueando tremendamente porque intentamos buscar soluciones en ese sentido. Entonces, para ese sentido, para tener soluciones simples a problemas simples, no necesitamos inteligencia artificial. Nos vale casi con el ábaco, ¿vale? Pero para los problemas tan complejos que hay hoy día en cualquier modelo de negocio, porque tienes acceso a muchos datos y porque tú estás en un mundo hiperconectado digitalmente, necesitas este tipo de herramientas. Es un poco la... Sí, pero este tipo de herramientas, suponen, o al menos es lo que la mayoría de la gente ve, una potencial amenaza, por ejemplo, en términos de puestos de trabajo. Es decir, de la misma manera que en su momento se produjo esa tercera revolución industrial de la mecanización, en la cual se sustituyen gran parte de puestos industriales, mediante el uso generalizado de cadenas de montaje, de maquinarias, etcétera, esa primera fase de máquina, pero que no sustituye, ya anteriormente, las revoluciones anteriores habían supuesto también la transformación, el cambio en el campo, ahora después en el proceso industrial, y ahora estamos viviendo en el sector servicios, que parecía un poco el refugio donde había ido el ser humano en términos laborales. Por sector servicios me refiero al sector servicios cualificado, ¿no? Me estoy refiriendo a abogados, médicos, ingenieros. Claro, esta inteligencia artificial supone una amenaza en cuanto a que de alguna forma empieza a desarrollar de forma aparentemente más eficiente muchos de los procesos de razonamiento que están vinculados a este tipo de profesiones. Aparte de que el Internet de las cosas, que por otro lado, el concepto como tal es muy antiguo. Quiero decir, los aviones no se estrellan en el aire gracias a un sistema que se llama el sistema Bohr, que va por radio, que lo que hace es que emiten señales de radio, y entonces no es que los aviones tengan radares, es que se sabe la posición de todos los aviones mediante una emisión de radio y una vuelta a la emisión de radio, y lo único que tiene es el posicionamiento, porque los aviones van continuamente emitiendo. Pero, por ejemplo, el caso del avión, hoy día un avión puede despegar y aterrizar solo, sin necesidad de apoyo humano, y los coches pueden empezar a conducir. Si a todos los coches le instalara un sistema como el Bohr, pues de alguna forma podrían circular sin necesidad de intervención humana. Pero claro, todo esto supone de alguna forma una pérdida real de puestos de trabajo, ¿no? Que o bien son sustituidos por puestos más creativos o que puedan aportar algo, o realmente, aparece una nueva amenaza y un reto para los economistas, para que podamos de alguna forma buscar soluciones a ese problema económico y social que se viene encima, ¿no? A ver, nosotros estamos ahora inmersos en esta revolución digital, y evidentemente el cambio de modelo, nosotros hemos tenido 3 revoluciones en la historia del ser humano: la agrícola, donde la propiedad era la tierra, el valor era la tierra, y entonces nos invadíamos; la industrial, donde el valor era el dinero, y entonces comprábamos la tierra en lugar de invadirla; y ahora donde el valor es el dato. O sea, el dato es el valor supremo que hay en el mundo hoy, y si no, pues pregúntaselo a cualquier hotelero que tiene la hipoteca de su hotel, las limpiadoras o los limpiadores, el restaurante, el riesgo de que haga mal tiempo y no vayan los clientes, y Booking se lleva un 15%, haga lo que haga, llueva o no, y no tiene ningún riesgo. O sea, el valor es el dato. Entonces, evidentemente en este cambio de modelo es como hay terremoto, hay destrucción para construir. O sea, tenemos que aprender de lo que ocurrió en el modelo de la revolución industrial, donde los terratenientes pasaron a dejar de tener tanto poder para tener poder los industriales, y entonces y ahora está sucediendo. De repente lo industrial nos seduce en aquel momento, y claro, la gente trabaja 24 horas seguidas, no tiene derecho a ninguna compensación, no tiene médicos, hay profesiones que tampoco aportan tanto valor y sin embargo son sobrepagadas, desaparecen oficios de
de la primera revolución que tenían mucho sentido y que ya no tienen más sentido y no se les ve el valor porque son sustituidos por máquinas y entonces pues se crean un montón de empleos y se destruyen un montón de empleos. Y yo creo que ahora mismo deberíamos enfocar el debate en esos términos. Yo soy, mi familia es originaria de un pequeño pueblo de Salamanca y yo no convencería a ninguno de mis familiares a que volviera a sacar las patatas de la tierra como se sacaban hace 100 años cuando tienes un tractor, ¿no? Y entonces, igual que hay miles de ingenieros que construyen tractores, y hemos cambiado gente sacando patatas por miles de ingenieros construyendo tractores, pues eso está así. Igual que hace 100 años o hace 150 años no se concebía que alguien que se rompiera un brazo en la mina tuviese una atención médica, hoy las tenemos. Entonces yo creo que va a haber una evolución. Primero, cuando Opel era Opel, antes de ser comprado por el grupo PSA, yo estuve con su responsable de fábricas y dice, oye, he contratado 2.500 personas este año para trabajar alrededor de las plantas. Estoy vaciando las plantas, pero estoy llenando el exterior de plantas. Lo que ocurre es que esa transición, por poner el ejemplo, no es obvia. Tú, una persona que está en una cadena de montaje, no la pones a programar robots al día siguiente. Entonces, ese reajuste se va a producir. Y luego, hay otro tema alrededor de las posibilidades que tenemos a futuro. Bueno, me preguntabas otra cosa. El sector servicios con nuevos modelos, obviamente. Aquello que no añade valor, porque lleva nuevos procesos computacionales, van a desaparecer. Pero donde añadas valor, la tecnología te va a ayudar. ¿Vale? A largo plazo ya veremos. Y luego a largo plazo yo creo que igual que hace 150 años no había fines de semana, la gente no tenía derecho a servicios médicos y muchas otras cosas, van a aparecer muchas otras profesiones que igual hoy nos dan risa, pero que tienen que ver con la empatía, que tienen que ver con la relación, que tienen que ver con muchas cosas que hace muchos años pues también nos daban risa en este modelo. O sea, nadie pensaría en un colegio que hubiese psicólogos. Hace 60 o 70 años en los colegios españoles y sin embargo hoy hay varios psicólogos por cada colegio. ¿Por qué? Porque los niños tienen que entrar. Entonces yo creo que esta evolución va a ir surgiendo. Sin ninguna duda, no se va a destruir, se está destruyendo empleo de forma masiva en unas áreas y se está creando empleo de forma masiva en otras áreas. El problema todavía es que no hay una relación directa ni hay una equivalencia directa entre el empleo que se destruye y las personas a las que afecta, que son un drama, porque quedan fuera, no son obviamente trasladables al nuevo modelo. Y el mundo está lleno de esta angustia. O sea, si la gente se pregunta por qué sale elegido Trump en Estados Unidos, solo tiene que ver la cantidad de empleos de clase media que se destruyen y los que no se crean. Y porque, aunque Trump diga, oye, voy a volver a hacer que las fábricas vuelvan, pues seguramente lo puede hacer, porque se está reindustrializando Occidente, pero los trabajadores de las fábricas no van a poder ser los de las mismas fábricas de antes. Entonces, ahora es un mundo en el que hacen falta grandes liderazgos para hacer esta transición o lo pasaremos mal, porque si uno mira los antecedentes de la Revolución Industrial, pues la Guerra de Secesión Americana fue una guerra entre los industriales y los terratenientes. Yo lo de la esclavitud, pues te lo puedes creer más o menos, pero los esclavos, desgraciadamente, eran las máquinas de los terratenientes. Entonces, estamos ante un momento crítico para la humanidad, donde todo esto se tiene que ir construyendo, donde la capacidad computacional y la inteligencia artificial nos deben ayudar mucho, pero este arrastre que nos está produciendo la digitalización hay que resolverlo, y no se va a resolver solo. Y si dejamos que se resuelva solo y no intervenimos, pues habrá más dolor. Y si intervenimos, pues habrá menos dolor. Pero yo creo que es una de las cosas en las que tenemos que intervenir y donde clarísimamente la tecnología nos debería ayudar. ¿Por qué? Porque nos va a dar mayores niveles de productividad, cosa que, bueno, pues según los países, España no es un país sensible a la productividad, no somos un país muy penetrado por la tecnología, desgraciadamente, pero se nos va acabando el tiempo. Pero en ese cambio, entonces, ¿cuáles serían los sectores o cuáles serían las oportunidades empresariales donde tú crees que pueden surgir en torno a este mundo del desarrollo de la inteligencia artificial? Yo creo que una empresa esta tarde se debería empezar a poner con la gente que tiene, porque muchas veces miramos la tecnología como
y miramos la tecnología y miramos a la gente de dentro y decimos, ay, no nos valen, ¿no? Pues para mí el Machine Learning, por ser muy concreto, es una tecnología muy integradora, que te permite integrar gente técnica muy joven y muy disruptiva, si quieres, y con muchos conocimientos técnicos, con gente mayor o más joven, pero que esté muy metida en el negocio, y sacarle partido esta misma tarde en entornos, ya te digo, de baja complejidad y muy perimetrados. Y eso se puede hacer a día de hoy. Y cuando empieces a hacer eso, puedes empezar a aumentar la complejidad dentro de tu misma rama de negocio dentro de una empresa. O puedes empezar a aumentar la interacción con otros departamentos o aumentar la complejidad con otros entornos o con otros. Y cuando desarrolles ese camino, por un lado en complejidad y por otro en integración, a la de 2 o 3 años, tu empresa no se parecerá nada a lo que a lo que era hacía dos o 3 años. Será una empresa capaz de afrontar entornos complejos, donde los empleados internamente serán capaces de integrarse con nuevo talento, donde prácticamente se estarán afrontando retos de forma diaria y donde tú habrás aprendido a montar modelos de integración masiva con distintos modelos de datos. Tendrás un modelo de datos flexible pero potente, que considere el dato una gran parte del valor de lo que eres, porque es tu principal valor, y donde seas capaz de generar esos datos para el bien de tu negocio. Yo creo que esa es la gran urgencia que tienen todos los negocios a día de hoy. Sin embargo, asumiendo digamos, ese lado positivo y ese aporte que a todos los negocios de manera transversal el avance del machine learning o de la inteligencia artificial puede aportar en toda la gestión de los negocios y en el desarrollo del propio negocio, aparecen voces, Stephen Hawking, o voces incluso de gurús como Elon Musk, el surafricano creador de Tesla, que está ya en los proyectos de llegar a Marte y Hyperloop y cosas así, que de alguna forma ha llegado a afirmar que habrá que regular esta inteligencia artificial, habrá que ponerle cotos a la inteligencia artificial, porque si no puede ser un peligro para la humanidad, ¿no? Esto, recuerda, tú hablabas antes de 2048 Blade Runner, ¿no? La segunda versión, pero en la primera recuerdo, y por volver a otra anécdota, donde estos replicantes, hay un momento en que hay un replicante que ya tiene vencido al protagonista, le tiene cogido como suspendido en el aire para soltarle al vacío, y en ese momento de la noche oscura y fría, en esa estética del Blade Runner, amanece. Y cuando ve el sol, esos replicantes que estaban limitados a vivir 4 años, creo recordar, o 3 años, precisamente para que no hubiera un elemento de desarrollar componentes humanas, en ese momento, que le quedan pocos minutos de vida, porque le toca su fin, ve el amanecer y dice aquello de ¿no crees que es injusto que muera si soy capaz de apreciar este amanecer? Y hace que le salve al protagonista, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre del personaje de Blade Runner, ¿no? Pero le salva en esos momentos, tiene una componente humana detrás. ¿Tú crees que es verdad que podemos llegar a ese punto en el futuro y que realmente hay que hacer una regulación? Y si esta regulación se puede hacer de verdad, o hay una amenaza real y a lo mejor el ser humano tiene que poner freno al avance de estas nuevas tecnologías. A ver, nosotros ya tenemos tecnologías tremendamente pavorosas, ¿no? Si la energía nuclear no estuviese regulada, ya nos habríamos destruido 77 veces. Para mí la tecnología, aunque la inteligencia artificial es una tecnología muy diferencial porque crea inteligencia sobre sí mismo, hay que regularla. O sea, nosotros debemos tener una opinión sobre lo que se va a hacer, ¿no? Y debemos, sin ninguna duda, pero sobre esa tecnología y sobre cualquier otra, ¿no? Y ahora mismo tenemos, sin irnos a la inteligencia artificial, la gestión de nuestros datos en Internet, pues no existe. O sea, la privacidad es un valor que ha muerto con todos los sistemas que tenemos, y no nos hemos metido a regularlo. Yo creo que tenemos ya demasiadas cicatrices con este mundo digital, y es lo que te decía antes, debemos tener liderazgos
que empiecen a hablar de este tipo de cosas. Y luego, respecto a que Elon Musk o que Stephen Hawking es distinto, ¿no? Pero que todos estos personajes que se están gastando decenas de billones en hacer tecnologías que luego, uy, perdón, me equivoqué, no me gusta lo que he creado, o sea, y siendo Elon Musk una persona a la que yo reverencio, esto me recuerda un poco como el mundo este de la montaña, ¿no? La gente que escala el Everest con 27 botellas de oxígeno que han llevado a la cima 60 porteadores que no tienen ninguna gloria, y cuando bajan reclaman que hay que subir en un modelo puro y sin oxígeno, que si no, no es una... Entonces yo creo que estoy de acuerdo, esto nos puede llevar a peligros infinitos, pero que hay que regular y hay que autorregularse. O sea, Elon Musk es una persona con una visión tremenda, pero esto lo podía haber dicho antes de haberse gastado él mismo decenas de miles de millones en hacer estas cosas que ya olía, que si no tiene control pueden ser muy peligrosas como cualquier otra tecnología, ¿no? Y yo creo que en esto evidentemente sí que hay que regular. Cualquier tecnología hay que regularla. Las bombas nucleares, las armas, los microbios estos que nos pueden matar, los transgénicos, pues claro que hay que regular las tecnologías porque tiene un impacto en este momento planetario. Entonces, bueno, hasta hoy hemos sido capaces de regular muchas y a partir de hoy debemos ser capaces de regular otras pocas. Entonces, pero sin duda, no me cabe ninguna duda. Muy bien, Luis. Pues con esto nos quedamos y llegamos ya al fin de este encuentro que hemos tenido con la necesidad de la regulación, con las oportunidades que parece que se abren con toda esta tecnología, pero también con la incertidumbre frente a las potenciales amenazas que está por ver, si vendrán o no, pero que en cualquier caso generan una incertidumbre en la mayoría de nosotros. Muchas gracias, Luis, por venir a estos encuentros que organizamos desde el Departamento de Investigación IMF Business School y hasta pronto. Pues muchas gracias.